Una chica extraterrestre pierde la cabeza después de ver lo que hay entre las piernas de un hombre humano. La princesa Nara del Imperio Sirio estaba de pie en la plataforma de observación de su nave espacial, mirando al planeta azul debajo de la Tierra. Un mundo atrasado en el borde de la galaxia había llamado recientemente la atención del Consejo Sirio debido a los repentinos avances tecnológicos de sus habitantes. Nara, una exploradora curiosa y decidida, se había ofrecido voluntaria para liderar una misión de investigación mientras el transbordador descendía a la atmósfera de la Tierra. La mente de Nara corría con posibilidades. ¿Qué podrían ofrecer estos humanos primitivos a los avanzados sirios? Había leído informes sobre su resistencia, su capacidad para adaptarse y prosperar a pesar de las duras condiciones de su planeta, pero seguía escéptica. Su gente había conquistado mundos mucho más desafiante que la Tierra, y sin embargo algo sobre esta misión la intrigó. El transbordador aterrizó en un bosque remoto lejos de cualquier asentamiento humano. Nara y su pequeño equipo de soldados de élite desembarcaron. Sus sentidos se agudizaron mientras escaneaban los alrededores. Habían elegido esta ubicación para minimizar cualquier posibilidad de detección por los humanos que todavía desconocían la vasta comunidad galáctica más allá de su mundo. Mientras exploraban el área, Nara se sintió atraída por la extraña flora y fauna. La Tierra estaba repleta de vida, gran parte de ella diferente a todo lo que había visto antes. Se maravilló de la resistencia de las plantas, que habían evolucionado para sobrevivir en una variedad de entornos, desde desiertos abrasadores hasta tundras heladas. Los animales también eran diversos e ingeniosos, adaptándose a los muchos ecosistemas del planeta, pero no fue hasta que encontraron un pequeño asentamiento humano que la curiosidad de Nara realmente alcanzó su punto máximo. Los humanos eran primitivos para los estándares sirios, viviendo en casas simples hechas de madera y piedra. Pero había algo en ellos que la fascinaba. Eran una paradoja, frágiles y fuertes, vulnerables. Y la tenaz Nara los observó desde la distancia con cuidado de no revelarse. A medida que pasaban los días, Nara se sintió cada vez más atraída por un humano en particular. Un joven llamado Ethan era diferente a los demás, con una fuerza tranquila que la intrigaba. Pasaba sus días trabajando en los campos, cuidando cultivos y animales, pero eran sus noches las que cautivaban a Nara. Ella observaría desde las sombras mientras estudiaba las estrellas. Sus ojos se llenaron de asombro y determinación. Una noche, Nara decidió hacer contacto. Se acercó a Ethan mientras estaba sentado junto al fuego, su mirada fija en el cielo nocturno. Al principio no la notó, pero cuando lo hizo, su reacción la sorprendió. En lugar de miedo o enojo, la saludó con una sonrisa. «No eres de por aquí, ¿verdad?», dijo su voz tranquila y firme. Nara dudó, insegura de cómo responder. Pero algo en su comportamiento la tranquilizó. «No», ella respondió suavemente. «Soy de un lugar mucho más allá de tu mundo». Ethan asintió, como si esta revelación no fuera completamente inesperada. «Siempre supe que había más ahí afuera». Nara se encontró envuelta en una conversación con él, compartiendo historias de sus viajes por la galaxia y aprendiendo sobre la vida en la Tierra. Se sorprendió por lo mucho que tenían en común a pesar de sus diferencias. Compartían una profunda curiosidad sobre el universo y el deseo de explorar sus misterios. A medida que avanzaba la noche, Nara se dio cuenta de que había algo sobre la humanidad que no había anticipado. Estos humanos, a pesar de todas sus debilidades percibidas, poseían una fuerza y resiliencia que no se podía medir solo con la tecnología. Eran sobrevivientes, impulsados por la necesidad de comprender su lugar en el cosmos por primera vez. Nara comenzó a cuestionar su misión. Tal vez el Consejo Sirio se equivocó al descartar la Tierra como insignificante. Tal vez había algo aquí que valía la pena proteger, algo que podría cambiar el curso de la historia para ambas especies. Pero cuando Dawn se acercó, Nara supo que su tiempo se estaba acabando. El Consejo no esperaría para siempre, y ella tenía que decidir dónde estaban sus lealtades. ¿Podría traicionar a su gente para proteger a estos humanos, o había otra manera? Mientras se preparaba para irse, Ethan se acercó y tomó su mano. «Pase lo que pase, estoy feliz tú viniste», dijo. Su voz estaba llena de sinceridad. Nara sonrió, una calidez rara. Se extendió por su pecho. «Yo también»,
susurró antes de darse la vuelta y desaparecer en el bosque, pero cuando regresó a su nave, Mera no pudo evitar la sensación de que esto era solo el comienzo. Había fuerzas en juego que no entendía del todo, y el futuro de ambos mundos pendía de un hilo. Tenía que tomar una decisión que podría cambiarlo todo. La princesa Nara se sentó en la silla de mando de su nave espacial. Su mente corría con las implicaciones de su reciente encuentro con Ethan. La fuerza y la curiosidad silenciosas del humano habían dejado una huella duradera. La impresión que le causó la obligó a reconsiderar su misión, pero mientras miraba hacia la inmensidad del espacio, supo que no todos en su nave compartían su perspectiva recién descubierta. El comandante de Beric, su segundo al mando, entró en el puente. Su expresión era severa e ilegible. Nara conocía a Beric desde hacía años. Era un oficial leal y eficiente, pero su lealtad inquebrantable al Consejo Sirio a menudo los ponía en desacuerdo. Era un verdadero creyente en la superioridad siria, y Nara sospechaba que no tomaría con agrado su creciente simpatía por los humanos. La princesa Beric comenzó con su voz entrecortada y formal. Hemos completado nuestros escaneos del asentamiento humano. Las sospechas del Consejo eran correctas. Los humanos han hecho avances significativos en su tecnología. Sus capacidades de navegación espacial aún son rudimentarias, pero su progreso es rápido. Podrían convertirse en una amenaza en unas pocas generaciones. Nara asintió absorbiendo la información. Había visto el potencial en los humanos, pero no podía obligarse a verlos como una amenaza. En cambio, los vio como una especie en la cúspide de algo grande. Un pueblo cuya curiosidad y la resiliencia podría algún día llevarlos a unirse a la comunidad galáctica. ¿Y qué propone que hagamos?, preguntó la comandante Nara, manteniendo su voz neutral. Beric entrecerró los ojos ligeramente al percibir el cambio en su tono. Deberíamos informar al Consejo de inmediato. Los humanos deben ser monitoreados de cerca y sus avances tecnológicos deben ser controlados. Si representan un riesgo para los intereses sirianos, es posible que debamos tomar medidas más decisivas. Nara sintió una punzada de inquietud ante sus palabras. Una acción decisiva solo podía significar una cosa: neutralizar la amenaza humana antes de que surgiera por completo, pero la idea de subyugar o destruir una especie entera, especialmente una tan prometedora como la humanidad, la llenaba de pavor. Entiendo sus preocupaciones, Beric Nura, respondió con cuidado, pero creo que puede haber otra forma. Los humanos no son nuestros enemigos con orientación. Podrían convertirse en valiosos aliados. La expresión de B se oscureció con el debido respeto, princesa. Los humanos son impredecibles y peligrosos. No podemos permitirnos correr riesgos con el futuro del imperio sirio. El Consejo no verá con buenos ojos ninguna decisión que ponga en peligro a nuestra gente. Nara conoció a su mirada su resolución endureciéndose. El Consejo no ha visto lo que yo he visto, Beric. Los humanos son más que una especie primitiva, tienen potencial. Tengo la intención de explorar la posibilidad de cooperación antes de recurrir a medidas drásticas. Por un momento, Beric permaneció en silencio, sus ojos clavados en los de ella, como si buscara debilidad. Luego, sin decir otra palabra, giró sobre sus talones y abandonó el puente. Nara lo lavó y se fue, su estómago retorcido de aprensión. Sabía que Beric no era alguien que ignorara fácilmente sus principios, y su lealtad al Consejo significaba que probablemente informaría sobre sus opiniones disidentes. A medida que pasaban los días, Nara continuó sus reuniones clandestinas, con Ethan aprendiendo más sobre la cultura humana y compartiendo su conocimiento de la galaxia. Se encontró cada vez más dividida entre su deber hacia su gente y su creciente vínculo con los humanos. Ethan, con su tranquila determinación y curiosidad ilimitada, le había mostrado un lado de la humanidad que no había esperado uno, que no podía ignorar, pero las visitas secretas de Nara no pasaban desapercibidas sin que ella lo supiera. Beric había estado monitoreando sus movimientos. Cada día que pasaba, su lealtad al Consejo y su miedo a la imprevisibilidad humana lo llevaron a tomar medidas drásticas. Una noche, cuando Nara y Ethan estaban sentados junto al fuego discutiendo sobre las estrellas, un grupo de soldados sirios emergió de repente de las sombras. Ethan se puso de pie de un salto. Sus ojos se abrieron de par en par por la alarma, pero antes de que pudiera reaccionar, los soldados los habían rodeado. Sus armas apuntaron al joven comandante humano. Beric Nura comenzó a hablar con su voz cargada de ira. ¿Cuál es el significado de esto? Beric dio un paso adelante con su expresión fría e inflexible.
Princesa Nara, estás bajo arresto por traición contra el Imperio Sirio. Tu contacto no autorizado con este humano y tu desprecio por las órdenes del Consejo han puesto en peligro nuestra misión. El corazón de Nara palpitaba en su pecho mientras los soldados se movían para contenerla. Beric, no, ¿entiendes? Estoy tratando de encontrar una solución pacífica. Los humanos podrían ser nuestros aliados. Pero Beric negó con la cabeza. Su rostro se endureció. Has sido comprometida, princesa. Has permitido que tus emociones nublen tu juicio. El Consejo decidirá tu destino, y el destino de este humano también. Ethan luchó contra el agarre de los soldados. Sus ojos se fijaron en Nara. Nara, ¿qué está pasando? ¿Qué van a hacer? Las lágrimas brotaron de los ojos de Nara mientras se veía obligada a ver a su amiga siendo arrastrada. Ethan, lo siento mucho. Nunca quise que esto sucediera, pero no había nada que pudiera hacer Berk. Agarró su brazo con más fuerza mientras la llevaba de regreso a la nave, su voz fría y definitiva. El Consejo no tolerará debilidad, princesa. Has puesto en peligro todo por lo que hemos trabajado los humanos. Son una amenaza y deben ser tratados como corresponde. Mientras ascendían al cielo nocturno, la mente de Nara corría con pensamientos de mejora y desesperación. Había intentado para hacer lo que creía que era correcto, pero ahora parecía que todos sus esfuerzos habían sido en vano. El futuro de ambas especies pendía de un hilo, y solo podía esperar que no fuera demasiado tarde para encontrar una manera de detener la tormenta que se avecinaba. La princesa Nara fue llevada ante el Consejo Sirio, sus manos atadas con restricciones que zumbaban con energía. La cámara del Consejo era una estructura imponente, sus techos altos y paredes oscuras adornadas con símbolos del poder y la autoridad sirios. Los consejeros, 10 de los líderes más influyentes y reverenciados del Imperio Sirio, se sentaron en un semicírculo, sus expresiones severas e ilegibles. Nara se paró en el centro de la cámara, tratando de mantener la compostura. Siempre había sabido que su posición como miembro de la familia real no la hacía inmune a los duros juicios del Consejo, pero nunca había imaginado que estaría de pie ante ellos, acusada de traición. La princesa Nara, la alta consejera, un sirio de rostro severo llamado Vos, se le ha acusado de la más grave de las ofensas: traicionar al Imperio Sirio por asociándose con una especie alienígena y ignorando las directivas de este consejo. ¿Cómo se declara? Nara respiró hondo, su voz firme, a pesar del miedo que la carcomía por dentro. Me declaro inocente. Culpable, alto consejero. Actué en el mejor interés de nuestra gente en la galaxia. Los humanos no son nuestros enemigos. Tienen el potencial de ser nuestros aliados. Un murmullo recorrió la cámara. Los consejeros intercambiaron miradas inquietas. Los ojos de Vos se entrecerraron mientras se inclinaba hacia adelante. Princesa, tu idealismo es encomiable, pero también es peligroso. Los humanos son una especie impredecible y primitiva. Fuiste enviada a observar, no a involucrarte. Tus acciones han puesto en peligro nuestra misión y la seguridad del imperio. La mirada de Nara recorrió a los consejeros tratando de evaluar sus sentimientos. Ella sabía que sus acciones habían sido arriesgadas, pero no podía aceptar eso. El humano debería ser visto como una amenaza, sin comprenderlo. Primero, con respeto alto. Consejero, nuestra comprensión de los humanos es limitada. Creo que con orientación podrían volverse valiosos. Socios, su ingenio y la resiliencia no se parece a nada que haya visto antes. La expresión de Vos se endureció. ¿Y qué te hace creer que estos humanos alguna vez elegirían aliarse con nosotros? No tienen conocimiento de la galaxia más allá de su propio planeta. Son imprudentes e impredecibles. ¿Cómo puedes garantizar que no se volverán contra nosotros en el momento en que desarrollen los medios? Nara luchó por encontrar las palabras para transmitir lo que había visto en Ethan y su gente. No podía negar los riesgos, pero tampoco podía ignorar el potencial de algo mayor. No puedo garantizar nada, gran consejero, pero he visto su potencial. Son curiosos y motivados. Si les ofrecemos una mano en la amistad, podemos evitar que se conviertan en una amenaza en el futuro. Un pesado silencio cayó sobre la cámara mientras los consejeros deliberaban. Nara sabía que sus palabras eran una apuesta. El consejo era conocido por su enfoque cauteloso y les estaba pidiendo que se arriesgaran con una especie que consideraban inferior a ellos,
después de lo que parecía un jefe de la eternidad. Habló de nuevo con su voz fría y mesurada. Tus palabras, princesa, están llenas de esperanza, pero no están basadas en la realidad. El imperio sirio no puede permitirse el lujo de ser nave. El Consejo no respaldará una alianza con una especie tan volátil como los humanos. El corazón de Nara se hundió. Ella esperaba resistencia, pero al escuchar la finalidad en el tono de voz, la dejó sintiéndose impotente. ¿Y qué será de los humanos?, preguntó temiendo la respuesta. Los ojos de Voz se clavaron en los de ella. Los humanos serán monitoreados de cerca si representan una amenaza para nuestros intereses. Tomaremos los pasos necesarios para neutralizar esa amenaza. En cuanto a ti, princesa, tus acciones han mostrado un desprecio ennegrecido por la seguridad y protección de nuestro imperio. El Consejo debe determinar un castigo apropiado por tu traición. La respiración de Nara se quedó atrapada en su garganta. Ella sabía que habría consecuencias, pero la realidad era aplastante. Alto consejero, por favor, solo quería silenciar. La voz de Voz resonó por la cámara interrumpiéndola. Has sobrepasado tus límites, princesa. El Consejo deliberará sobre tu destino. Mientras los consejeros comenzaban su discusión, los pensamientos de Nara se dirigieron a Ethan. No tenía forma de saber qué le había pasado después de su captura. Solo podía esperar que estuviera a salvo, aunque temía que Beric no le hubiera mostrado misericordia. Después de lo que pareció una eternidad, Voz finalmente habló. Princesa Nara, el Consejo ha tomado una decisión. A la luz de su estatus real, mostraremos indulgencia. Sin embargo, se le quitará el mando y se la pondrá bajo arresto domiciliario en Seria Prime. Permanecerá allí hasta que el Consejo considere que es seguro que reanude sus funciones. Nara sintió una ola de alivio y desesperación que la invadió al mismo tiempo. Había evitado un castigo más severo, pero el precio seguía siendo alto. Estaría confinada en su planeta natal, incapaz de influir en el destino de los humanos o continuar con su trabajo, y Ethan no tenía idea de qué le pasaría ahora. Gracias, alto consejero, dijo en voz baja, sabiendo que cualquier otra protesta solo empeoraría su situación. No tenía otra opción que aceptar el juicio del Consejo mientras los guardias la sacaban de la prisión. La mente de Nara estaba en crisis. Había intentado hacer lo que creía que era correcto, pero ahora todo se estaba saliendo de su control. Los humanos estaban en peligro. Ethan probablemente estaba encarcelado o algo peor, y su propio futuro era incierto, pero incluso cuando la escoltaban a sus aposentos, una chispa de determinación se encendió dentro de ella. Nara sabía que no podía rendirse. Encontraría una manera de ayudar a los humanos para que el Consejo viera que había otro camino, uno que no condujera a la destrucción. Por ahora no tenía poder, pero Nara juró que encontraría una manera de luchar. Había visto algo especial en Ethan y su gente, y no estaba dispuesta a dejar que ese potencial se apagara por el miedo y la ignorancia. Ethan se despertó en la oscuridad. Su cabeza palpitaba y su cuerpo le dolía por la paliza que había recibido. Estaba acostado sobre una superficie fría y dura, y el aire a su alrededor estaba rancio y pesado. Cuando sus ojos se acostumbraron, se dio cuenta de que estaba en una celda pequeña con paredes de metal que parecían cerrarse a su alrededor. Ni una señal de la princesa Nara ni de nadie más por un momento. El pánico se apoderó de él. No tenía idea de dónde estaba o cuánto tiempo había estado inconsciente. Lo último que recordaba era que lo habían llevado a bordo del barco sirio, atado y amordazado. Había tratado de luchar, pero los soldados de Beric eran demasiado fuertes y demasiado rápidos. Ethan se sentó haciendo una mueca de dolor en las costillas. Respiró profundamente unas cuantas veces, tratando de estabilizarse. No podía permitirse el lujo de perder la calma ahora que la situación era mala, pero aún no estaba muerto. Necesitaba averiguar dónde estaba y, lo que es más importante, cómo salir. Mientras miraba alrededor de la celda, Ethan notó un pequeño panel incrustado en la pared al lado de la puerta. Era una interfaz de control, probablemente utilizada por los guardias para abrir y cerrar la celda, pero no había forma de que pudiera acceder a ella desde el interior. Sus manos todavía estaban atadas y el panel estaba fuera de su alcance. Ethan apretó los dientes. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero se negó a rendirse. Tenía que haber una manera de salir de esto. Comenzó a buscar en la celda. Celda.
palpando las paredes y el piso en busca de cualquier tipo de debilidad o herramienta que pudiera usar después de lo que parecieron horas. No encontró nada. Agotado y frustrado, Ethan se desplomó contra la pared. Su mente corría. Mientras trataba de pensar en otro plan, siempre había sido ingenioso y capaz de adaptarse a cualquier situación, pero esto estaba más allá de todo lo que había enfrentado. De repente escuchó pasos acercándose, la puerta de su celda se abrió y dos guardias Shiran entraron. Eran altos e imponentes, sus expresiones ilegibles. Uno de ellos sostenía un pequeño dispositivo en su mano, un traductor, probablemente humano. El guardia con el dispositivo dijo con voz fría y mecánica: «Vendrás con nosotros». Ethan no se resistió cuando lo levantaron y lo sacaron de la celda. Sabía que contraatacar ahora sería inútil. Lo superaban en número y en su lugar. Se concentró en observar sus alrededores, tratando de memorizar el diseño de la nave mientras se movían por sus pasillos. Lo llevaron a una gran cámara donde Beric lo estaba esperando. El comandante sirio se mantuvo alto y amenazante. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad feroz detrás de él. Varios otros oficiales Xian observaron en silencio. Beric dio un paso adelante, su mirada fija en Evan. «Estoy impresionado. Humano, la mayoría de los de tu especie ya se habrían derrumbado, pero tú, todavía te queda lucha en ti». Ethan conoció. Los ojos de Vic se negaron a mostrar miedo. «¿Qué quieres de mí?», exigió su voz caballo. Los labios de Berg se curvaron en una sonrisa cruel. «Tienes algo que quiero. Información humana que necesito saber sobre tu especie, tu tecnología, tus capacidades militares. Todo me dirás o sufrirás, Ethan». Apretó los puños, su ira hirviendo. «No te diré nada», escupió. La sonrisa de Beric se desvaneció, reemplazada por una mirada de fría furia. «Hablarás humano todo el mundo. Tiene un punto de ruptura. Solo necesito encontrar el tuyo antes de que Ethan pudiera reaccionar». Beric asintió con la cabeza a uno de los oficiales, que dio un paso adelante con un dispositivo de aspecto extraño. El oficial activó el dispositivo, y una ola de intenso dolor atravesó el cuerpo de Ethan, haciendo que colapsara en el suelo. En agonía, el dolor era diferente a todo lo que había experimentado, como si sus nervios estuvieran en llamas. Quería gritar para rogar que se detuviera, pero se negó a darle a Beric la satisfacción. En lugar de eso, mordió con fuerza, obligándose a soportarlo. Después de lo que pareció una eternidad, el dolor disminuyó, y Ethan se quedó jadeando en el suelo. Beric se cernió sobre él, su expresión ilegible. «Esto es solo el comienzo. Humano, te sugiero que empieces a hablar». Ethan luchó por levantarse. Su cuerpo temblaba. Sabía que no podría soportar mucho más de esto, pero también sabía que no podía ceder. Si le decía a Beric lo que quería saber, sería la condenación de la humanidad. No. Ethan logró jadear su voz, apenas un susurro. «No traicionaré a mi gente, Verk». Entrecerró los ojos. «Así sea». El oficial activó el dispositivo nuevamente, y el dolor regresó más intenso que antes. La visión de Ethan se volvió borrosa, y sintió que se deslizaba hacia la inconsciencia, pero incluso mientras se tambaleaba al borde de la oscuridad, se aferró a un pensamiento. No podía dejar que Beric ganara. Tenía que encontrar una salida para advertir a la Tierra de la amenaza que se avecinaba. Justo cuando el dolor se convirtió en parábola, la puerta de la cámara se abrió de golpe y una figura entró corriendo. Era Nara. Su rostro pálido pero determinado. «Detente», gritó, su voz resonando a través de la cámara. Beric se volvió hacia ella. Su expresión era una mezcla de sorpresa y enojo. «Princesa, no tienes autoridad». Aquí Nara dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con desafío. «Ahora el Consejo me ha puesto bajo arresto domiciliario, pero aún tengo la autoridad para tomar decisiones con respecto a la liberación humana». Beric vaciló, claramente dividido entre su deber y la autoridad de la familia real. Después de un momento tenso, le hizo una señal al oficial para que desactivara el dispositivo. El dolor cesó y Ethan se desplomó apenas consciente. Nara corrió a su lado. Levantándolo suavemente, Ethan susurró: «Lo siento mucho, tuve que encontrar una manera de alcanzarte». Ethan parpadeó hacia ella, luchando por concentrarse. «Nora, regresaste.
Ella asintió con expresión de dolor. No podía creerte. Tenemos que salir de aquí, pero no puedo hacerlo solo. ¿Puedes soportar, Ethan? Asintió débilmente con la ayuda de Nara. Se las arregló para ponerse de pie. Su cuerpo todavía gritaba de dolor, pero su mente estaba clara. Tenían que escapar, y tenían que hacerlo ahora. Nara se volvió hacia Beric, su voz firme. Nos vamos, comandante de Alto Berk, mandíbula apretado. Pero se hizo a un lado, permitiéndoles pasar. Nara mantuvo a Ethan, sujetándolo con fuerza mientras salían de la cámara, mientras se movían por los pasillos. Ethan podía sentir que su fuerza regresaba lentamente. El dolor todavía estaba allí, pero estaba atenuado por la adrenalina que corría por sus venas. Él sabía que estaban lejos de estar a salvo, pero por primera vez desde su captura sintió un rayo de esperanza. ¿A dónde vamos?, preguntó Ethan mientras se apresuraban a través de la nave. Hay un muelle de transbordadores cerca. Naru respondió. Puedo pilotarlo, pero necesitamos movernos rápido. Beric no nos dejará ir sin luchar. Ethan asintió, esforzándose para seguir avanzando. Vamos. Entonces no tenemos mucho tiempo. Llegaron a la bahía de atraque, justo cuando las alarmas comenzaron a sonar en toda la nave Beric. Había dado la alarma y se estaban quedando sin tiempo. Nara activó rápidamente los controles del transbordador y las puertas se abrieron revelando una pequeña pero elegante nave. Ethan tropezó dentro, colapsando en uno de los asientos cuando Nara tomó la silla del piloto. Rápidamente hizo que la lanzadera cobrara vida. Sus motores rugieron cuando se elevó de la cubierta y salió disparado de la bahía de atraque mientras se alejaban rápidamente de la nave aérea. Ethan miró hacia atrás y vio que se hacía más pequeña en la distancia. Habían escapado, pero sabía que su calvario estaba lejos de terminar. Los sirios no se detendrían hasta que tuvieran lo que querían, y ahora Ethan y Nara eran fugitivos en fuga. Pero cuando miró a Nara, su rostro estaba determinado. Supo que no estaba solo en esta lucha. Juntos encontrarían una manera de proteger la tierra y detener a los sirios de desatar su furia sobre la humanidad. Ethan y Nara habían logrado escapar de las garras de Vic, pero ahora eran fugitivos con todo el imperio airiano, cazándolos. La lanzadera que habían robado era rápida, pero no estaba diseñada para viajes de larga distancia y sabían que no podían quedarse en un lugar por mucho tiempo. Necesitaban un plan, una forma de detenerlos. Los asirios lloran la inminente amenaza de la tierra, pero primero necesitan aliados y Nara sabe exactamente dónde encontrarlos. Hay un grupo, explicó Nara mientras pilotaba el transbordador a través de la vasta extensión del espacio, un movimiento de resistencia dentro del imperio siriano. Son pequeños, pero han estado luchando contra el régimen opresivo del Consejo durante años. Si alguien puede ayudarnos, son ellos. Ethan escuchó atentamente. Su mente se apresuró a pensar, ¿cómo los encontramos? Nara presionó algunos botones en la consola del transbordador. Apareció un mapa estelar. Hay una base oculta en un planeta llamado Bora, en las profundidades del espacio inexplorado. Está bien escondido, pero sé las coordenadas. Podemos llegar, pero tomará tiempo. Ethan asintió. Vamos. Cuanto antes los encontremos, mejor. El viaje a Bora fue tenso y agotador. Nara tuvo que tomar varios desvíos para evitar las patrullas sirias, y los recursos limitados del transbordador significaron que tuvieron que racionar sus suministros con cuidado. Pero a pesar de los desafíos, siguieron adelante. Impulsados por la urgencia de su misión, después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegaron a Felora. El planeta era un mundo rocoso desolado, su superficie marcada por la antigua actividad volcánica, pero debajo de su exterior árido yacía la base oculta de la resistencia enterrada profundamente dentro de una red de cavernas subterráneas. Mientras descendían hacia la superficie del planeta Ethan, sintió una sensación de inquietud, no tenía idea de qué esperar. ¿La resistencia confiaría en ellos o los verían como enemigos al igual que el resto del imperio sirio? Nara pareció sentir. Su aprensión, no te preocupes, dijo con voz firme. Nos escucharán. Ellos saben lo que está en juego. El transbordador aterrizó en una meseta rocosa y Nara rápidamente llevó a Ethan al aire árido y duro. Se dirigieron a la entrada de una cueva cercana, donde dos guardias armados observaban los guardias, los miraban con cautela.
Pero Nara dio un paso adelante sosteniendo una pequeña insignia. «Soy la princesa Nara de Siria», dijo con voz tranquila pero firme. «Necesito hablar con tu líder, es urgente». Los guardias intercambiaron una mirada y luego uno de ellos asintió y se hizo a un lado. Dijo con brusquedad que los guiarían a través de una serie de túneles tortuosos. El aire se volvía más frío a medida que descendían más profundamente en el planeta. Finalmente, llegaron a una gran cámara donde varios miembros de la Resistencia estaban reunidos alrededor de una mesa central discutiendo planes y estrategias. A la cabeza de la mesa se encontraba un sirio alto e imponente, con penetrantes ojos verdes y una cicatriz que recorría un lado de su rostro. Miró hacia arriba cuando entraron. Su expresión era cautelosa. Nara dijo, su voz teñida de sorpresa: «No esperaba verte aquí». Y con un humano nada menos que Nara dio un paso adelante. Su tono era respetuoso pero urgente. «Comandante Rius, necesitamos su ayuda. El Consejo está planeando algo terrible. Un ataque a la Tierra. Este humano, Ethan, tiene información vital que podría detenerlos. Pero no podemos hacerlo solos». Rus estudió a Ethan durante un largo momento. Su expresión era inexpresivo. «¿Por qué deberíamos confiar en él o en ti? Eres la princesa del Consejo». Nara lo miró a los ojos sin pestañear. «Yo era la princesa del Consejo, pero he visto de lo que son capaces. ¿Hasta dónde llegarán para mantener su poder? No puedo ser parte de eso. Mas, estoy aquí porque creo en algo mejor y sé que tú también, Rus». Se quedó en silencio por un momento y luego asintió lentamente. «Muy bien. Te escucharemos. Pero debes saber esto, Nara, que estamos tomando un gran riesgo al confiar en ti. Si nos traicionas, habrá consecuencias». Nara asintió. «Entiendo. Gracias, comandante». Ethan sintió una oleada de alivio cuando Rus les hizo un gesto para que se sentaran. No era mucho, pero era un comienzo. Sabía que todavía tenían un largo camino por recorrer, pero por primera vez desde su captura, sintió que tenían una oportunidad de luchar cuando comenzaron a discutir sus planes. Ethan se dio cuenta de cuánto dependía de su éxito. El destino de la Tierra y, posiblemente de toda la galaxia, dependía de su capacidad para superar en maniobras al Consejo siriano, pero con la ayuda de la Resistencia podrían tener una oportunidad. La Resistencia no perdió el tiempo con el conocimiento de Ethan sobre las defensas de la Tierra y la comprensión de Nara de las tácticas sirias. Comenzaron a formular un plan para detener el ataque del Consejo. Era una carrera. Contra el tiempo, los sirios ya estaban movilizando sus fuerzas y la Tierra no tenía idea de lo que se avecinaba. El plan era simple pero peligroso. Lanzarían un ataque preventivo a la flota siria usando una combinación de naves resistentes y defensas espaciales limitadas de la Tierra. Era una posibilidad remota, pero era la única oportunidad que tenían mientras se preparaban para la batalla. Ethan se encontró pensando en su familia, sus amigos y todo lo que había dejado atrás en la Tierra. Sabía que si fallaban todo lo que le importaba se perdería, pero también sabía que tenían que intentar la flota de la Resistencia, aunque pequeña, era rápida y ágil, diseñada para tácticas de golpe y fuga contra las fuerzas existentes, mucho más grandes. Usarían esto a su favor, lanzando un ataque sorpresa a la flota siriana antes de que pudiera llegar a la Tierra. Ethan y Nara estaban a bordo de la nave insignia de la Resistencia, el Valor's Edge, que lideraría el asalto mientras se acercaban a la flota siria. Ethan sintió un nudo de miedo en el estómago. Este era el momento de la verdad. ¿Estás listo?, Nora preguntó con voz firme a pesar de la tensión en el aire. Ethan asintió con la cabeza, su mano agarrando la consola frente a él. «Hagámoslo». La batalla comenzó con un choque explosivo repentino. Las naves de la Resistencia emergieron del hiperespacio disparando sus armas a la flota siria. El elemento sorpresa estaba de su lado y los sirios fueron tomados por sorpresa. Ethan vio cómo se desarrollaba la batalla en las pantallas de la nave. Su corazón latía con fuerza. Las naves sirias eran enormes, fuertemente blindadas y erizadas de armas, pero las naves de la Resistencia eran ágiles, entrando y saliendo del alcance, dando golpes castigadores, pero los sirios se recuperaron rápidamente y pronto. La batalla se convirtió en un caos, con naves de ambos lados intercambiando fuego en una danza mortal. Las explosiones iluminaron la oscuridad del espacio, y los escombros de las naves destruidas
flotaron por el campo de batalla a bordo del Valor's Edge. Ethan y Nara coordinaron con las otras naves de la Resistencia, dirigiendo sus ataques y ajustando su estrategia mientras la batalla continuaba. Sabían que su mejor oportunidad de éxito era deshabilitar la nave insignia siriana que estaba coordinando los movimientos de la flota. Mientras el Valor's Edge maniobraba a través del campo de batalla, Nara señaló la pantalla donde se encontraba el barco insignia Si Podemos. Eliminarlo podemos su flota. Ethan asintió con la cabeza, concentrándose en la tarea apunta a los motores y sistemas de armas de la nave insignia. Necesitamos desactivarla, no destruirla. Si podemos obligarlos a retirarse, le daremos más tiempo a la Tierra. El Valor's Edge se dirigió hacia la nave insignia siria, esquivando el fuego enemigo mientras se acercaba. La nave insignia estaba fuertemente custodiada, pero las naves de la Resistencia proporcionaban cobertura, alejando a los cazas sirios mientras se acercaban a la nave insignia. Nara activó las armas principales de la nave, apuntando a los motores de la nave insignia. Ella ordenó disparar y una andanada de ráfagas de energía BL se dispararon desde el Valor's Edge y golpearon a la nave siria. La nave insignia se cerró bajo el impacto. Sus motores parpadearon cuando fueron golpeados, pero no fue suficiente. La nave siria permaneció operativa. Sus sistemas de armas respondieron al fuego. Ian maldijo en voz baja: «Necesitamos más potencia de fuego, no vamos a poder hacer esto solos». Justo cuando las cosas comenzaban a verse sombrías, una nueva flota de naves emergió del hiperespacio. Fueron las defensas de la Tierra, lideradas por una coalición de fuerzas militares de todo el mundo, las que habían recibido la advertencia de Ethan justo a tiempo y habían llegado para unirse a la lucha. La llegada de la flota terrestre cambió el rumbo de la batalla con su potencia de fuego combinada. La Resistencia y las fuerzas terrestres pudieron abrumar a la nave insignia siria, desactivando sus motores y armas, cuando la nave insignia comenzó a derivar sin poder. La flota siria comenzó a retirarse. Habían subestimado a sus oponentes y ahora estaban pagando el precio. La Resistencia y las fuerzas terrestres los persiguieron y los llevaron de regreso a su territorio natal. Cuando la batalla finalmente terminó, Ethan y Nara se desplomaron en sus asientos, exhaustos pero aliviados de haberlo hecho. Habían detenido el ataque sirio y salvado la tierra. Pero sabían que esto era solo el comienzo. El imperio sirio todavía estaba allí, y no aceptarían esta derrota como lo hicimos nosotros. Ethan dijo que su voz estaba llena de orgullo y cansancio. Nara asintió con su expresión sombría. «Sí, pero no podemos bajar la guardia. Los sirios regresarán y la próxima vez estarán aún más decididos a aplastarnos». Ethan sabía que ella tenía razón. La batalla se había ganado, pero la guerra estaba lejos de terminar, pero por ahora habían comprado a la Tierra algo de tiempo. Y eso era más de lo que podían haber esperado, mientras la Resistencia y las fuerzas terrestres se reagrupaban. Ethan miró las estrellas, sabiendo que la lucha por el futuro de la humanidad apenas estaba comenzando. Las secuelas de la batalla fueron una mezcla de alivio y dolor. La Tierra se había salvado, pero a un gran costo. Se habían perdido muchas vidas, y la realidad de la amenaza siria ahora era dolorosamente clara para toda la humanidad. Pero de las cenizas del conflicto comenzó a surgir un nuevo sentido de unidad. Ethan estaba de pie en la plataforma de observación del borde del Valor, mirando hacia la Tierra, que ahora giraba lentamente debajo de él. El planeta se veía pacífico desde aquí arriba, un hermoso orbe azul y verde en la inmensidad del espacio, pero sabía que las cosas nunca serían las mismas. Nara se unió a él, su expresión pensativa. «La Tierra está a salvo por ahora», dijo suavemente. «Pero los sirios no se detendrán, volverán y debemos estar listos». Ethan asintió con la cabeza, corriendo con planes para el futuro. «Estaremos listos. La Resistencia, Tierra». «¿Trabajaremos juntos? ¿Tenemos que hacerlo? ¿Es la única manera en que sobreviviremos?» Nara sonrió. «Débilmente has cambiado, Ethan, cuando nos conocimos. Estabas tan concentrado en la supervivencia, en volver a la Tierra, pero ahora estás pensando en más que eso. Estás pensando en el futuro». Ethan la miró con expresión. «En serio, he visto lo que hay ahí afuera. Nara y yo sabemos que no podemos permitirnos estar más divididos. Los sirios son poderosos, pero no son invencibles. Si trabajamos juntos, podemos proteger nuestro hogar y tal vez incluso lograr un cambio real en la galaxia». Nara asintió.
De acuerdo, tienes razón, la resistencia ha estado luchando sola durante demasiado tiempo, pero con la ayuda de la Tierra finalmente podríamos tener la oportunidad de enfrentarnos al Consejo. Aunque no podemos hacerlo solos, necesitaremos aliados. Otras especies que han sufrido bajo el gobierno airiano. La mente de Ethan corría, con posibilidades. La galaxia era vasta, y él sabía que había incontables civilizaciones más allá. Algunas de ellas, probablemente tan avanzadas, si no más, que los asirios. Si pudieran construir una coalición, un frente unido contra el Imperio Xi'an, podrían tener una oportunidad. Mientras estaban allí mirando las estrellas, Aang sintió una sensación de determinación apoderarse de él. La lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez sintió que tenían una verdadera oportunidad de ganar. Los encontraremos, dijo, su voz llena de resolución. Construiremos alianzas, reuniremos nuestras fuerzas, y cuando los sirios regresen, estaremos listos. No solo defenderemos la tierra, lucharemos por la libertad de todos los que han sido oprimidos por el imperio airiano. Nara sonrió. Una chispa de esperanza en sus ojos. Creo en ti, Ethan. Juntos podemos hacer una diferencia. Y así, mientras el borde del valor comenzaba su descenso de regreso hacia la tierra, Ethan y Nara se pararon uno al lado del otro listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. El camino sería largo y las batallas serían difíciles, pero sabían que no estaban solos. La humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas y ahora era el momento de luchar por un futuro donde todas las especies pudieran vivir en paz y libertad. El amanecer de una nueva era había comenzado. Un amanecer que no se escribiría en las páginas de la historia, sino en las estrellas.